están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace algunas semanas, en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas, que yo dirijo, se desarrolló una serie de conferencias con distinguidos expositores de diferentes países. Hubo expositores de España, de los Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, por supuesto de Perú, de Lituania. Y estos expositores tocaron diversos aspectos de la problemática de la transformación digital, que es un tema que está ocurriendo en todo el mundo en este tiempo, y de lo que esto impacta en el gobierno digital. Y resulta que en el desarrollo de las conferencias se fue explicando en qué consiste un gobierno digital y cómo en algunos países ya se está aplicando de diferentes maneras, con legislación, incluso como es el caso de España, con aplicaciones muy concretas, con un ministerio dedicado prácticamente a eso en Colombia. Y de esta forma empezaron a discutirse algunos temas y de pronto surgió una discusión muy interesante. Resulta que ahora estamos hablando mucho de digitalizar, convertir lo analógico, lo físico, en un documento, en un trámite, en un proceso totalmente digital, en línea, de manera de evitar el uso de los papeles, abreviar tiempos, mejorar eficiencia. Todo eso está muy bien. La digitalización, entonces, es un proceso natural, yo diría sumamente necesario, indispensable en estos tiempos. Para el sector público es fundamental porque el sector público está, en el Perú sobre todo, lleno de trámites, lleno de procesos engorrosos, burocráticos, algunos realmente incomprensibles, pero que siguen ahí, se resisten a desaparecer, y en eso tienen responsabilidad muchas personas que encuentran que ahí tal vez tienen su zona de confort o más bien su espacio de empleo, y temen que si el trámite se digitaliza, el empleo se pierda, lo cual no es un temor infundado, porque en realidad los procesos al digitalizarse y optimizar los tiempos y hacer mucho más fluidos los mismos, hace que muchas intermediaciones, en este caso de departamentos, oficinas, trámites determinados, desaparezcan, pero se mantienen en los trámites. Entonces, uno de los expositores dijo, bueno, pero aquí tenemos otro problema. Ya se ha avanzado en el conocimiento, en el entendimiento, de que no basta con digitalizar, de que la digitalización debe ser una oportunidad para crear valor. Si es una empresa privada, crear valor para el cliente. Si es un gobierno, crear valor para el ciudadano. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Digitalización, transformación digital, fundamentales, irrenunciables en estos tiempos. Y yo no escucho a ningún candidato al gobierno, al Congreso, o ahora que vienen las elecciones subnacionales, a las regiones o a los municipios, hablar de estos temas. La política y los políticos peruanos se han quedado en una agenda del siglo pasado y en las mañas del siglo pasado. Han perdido perspectiva, han perdido ubicación política en el nuevo espacio-tiempo. Y este es uno de los tantos temas que tienen que ser incluidos en la práctica política, en el discurso político y en la reflexión política. Entonces, ¿cuál es el tema que quiero compartir con ustedes para dejarles la reflexión y que ustedes piensen acerca del tema? Resulta que si somos muy diligentes, somos muy eficientes, rápidos y logramos sistemáticamente digitalizar todo lo que ahora se hace con papeles y con procesos complicados y tiempos largos, eso es cierto, nos deja sin papeles, pero la pregunta es, ¿ese trámite era necesario? Y entonces en el debate de este ciclo de conferencias que organizó San Marcos, surgió la idea, gobierno digital solamente o gobierno inteligente. ¿Qué es lo que
implica un gobierno inteligente, según quienes lo proponen. Un gobierno que no solamente utiliza las tecnologías disruptivas digitales de la comunicación, etcétera, no solamente crea valor para el ciudadano, mejorando procesos, abreviando tiempo, simplificando la vida a los ciudadanos, sino que además desaparecen los trámites. Entonces, claro, todos empezamos a preocuparnos en el sentido de decir, bueno, ¿será realista pensar en que los trámites deben desaparecer? ¿Y saben por qué empieza a ser esta una discusión importante? Porque uno de los derechos, ahora se habla de los derechos digitales. Por ejemplo, un derecho digital es el derecho que mis datos personales sean preservados, a la ciberseguridad de esos datos o a la protección de los datos, como quieran denominarlos. Otro derecho es el derecho, por ejemplo, a el cuidado de los menores en el uso de las tecnologías digitales. Otro derecho es el derecho que tengo yo a no emplear ciertas tecnologías que no deseo, ¿no? Incluso se está hablando de derechos digitales como el derecho a la herencia digital, para que se den cuenta del detalle en el que se está llegando en este debate. Se está hablando de los neuroderechos. En tanto, las tecnologías digitales avanzan con las neurociencias, que van avanzando en el conocimiento y exploración del cerebro humano. Bueno, la pregunta es, y entonces, ya no solamente el manejo de los datos, sino la manipulación futura del cerebro humano en la medida que el cerebro sea completado en su cartografía y sea simulado en una computadora. Eso es un tema que también requiere que haya derechos y garantías para que esos derechos se puedan preservar. Y entonces viene el tema que quiero puntualmente dejarles como reflexión. Planteaba el gobierno inteligente, sin trámites, frente al gobierno digital, con trámites digitalizados, ¿no? Decía, ¿por qué los trámites tienen que ser los menos? Debería haber por defecto trámites. Porque si el gobierno y las entidades que lo componen y las empresas privadas fuera del gobierno tienen suficientes datos nuestros de todas las interacciones que tenemos en educación, en salud, en seguridad, en temas electorales, etcétera, ¿por qué nos tienen que pedir datos que ya tiene? El Estado es uno solo, no obstante que son diferentes instituciones. Entonces, la tendencia moderna de este manejo digital con derechos es que el Estado converse entre sus instituciones y la información que tienen de nosotros en educación converse con la de salud, converse con la de seguridad, converse con la información electoral, etc. De manera tal que el sistema, con inteligencia artificial y manejo de los datos, pueda automáticamente hacer los trámites por nosotros. Algo de esto ya funciona muy preliminarmente cuando la SUNAT en el Perú acaba de producirse hace poco o está en proceso la regularización del impuesto a la renta que se hace en este año 2022, pero corresponde al ejercicio 2021. Y la SUNAT, si uno entra a la página web correspondiente con su código y su RUC, ya tiene una declaración nuestra en base a las informaciones que hemos presentado formalmente. Por supuesto, si no hemos presentado la información o no hemos tenido comprobante de pago, la SUNAT no va a tener esa declaración completa. Entonces, te pone la declaración y si tú tienes algo que declarar adicional a lo que está registrado, lo declaras en ese momento. Y si no tienes nada, pues tu declaración ya está hecha. Ese es un pequeño ejemplo de cómo el sistema se autoalimenta con los propios datos que tiene y no te los vuelve a pedir, ¿no? Entonces, el derecho con el que quiero dejarles esta reflexión es el derecho digital a que una entidad pública no te pida a cada rato los datos que ya tiene de ti. El derecho a no repetir los datos con cada proceso. De un gobierno que digitalice primero, pero que también inteligentemente vaya reduciendo los trámites, porque los trámites se van
autorrealizando con la información que ya tiene el Estado sobre cada uno de nosotros. Simplificaría bastante la vida, pero les cuento, hacia eso vamos. Ya se está trabajando en eso en muchos países del mundo. Gracias.